bendiga, amados hermanos. Gracias por este bonito día. Gracias por sus bendiciones. Gracias por la oportunidad que Dios nos brinda de la vida, la salud. Es una gran bendición. Hoy, 20 de septiembre, estamos aquí para glorificar el nombre del Señor y los invitamos a que usted también glorifique a Dios con nosotros. Gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de transmitir la palabra del Señor a través de estos medios, hasta donde nos escuchan. Ciudad de Obregón, Nogales, Guadalajara y Hermosillo y algunas otras ciudades o pueblos como Quino. Allí nos escuchan, todos los domingos nos están escuchando las personas que viven ahí. Y damos gracias al Señor por las personas que viven en Quino, porque nos hemos relacionado mucho con ellos a través del COVID. Hemos tenido una buena relación, una buena comunicación. Constantemente yo me estoy comunicando con ellos y han recibido la palabra con mucha alegría, con mucho tesón. Han recibido la palabra como algo especial ellos. Y a mí me llama la atención. Ojalá pudieran estar más cerca para nosotros visitarlos, pero están un poco retirados. 100 kilómetros nos dividen de aquí para allá. Pero gracias al Señor porque ellos todos los domingos están escuchando y me llaman y qué bonita la palabra, qué bonito esto, qué bonito lo otro. Y eso es lo bonito, amada familia. Y hoy quiero agradecerles a ustedes, sus oraciones por la situación que vivió o está viviendo mi esposa. Y gracias a Dios, este día de hoy está siendo intervenida y esperamos que el Señor la saque con facilidad y con bendición. Así que muchas gracias por que usted que nos ayudó en todos los ámbitos, usted que estuvo con nosotros, usted que se esforzó, usted que estuvo orando por nosotros. Yo les doy muchas gracias a ustedes porque sin ustedes yo creo que no fuese posible haberse operado. Yo creo que no. Pero gracias a ustedes por sus oraciones y por la familia de mi esposa. Algunos me están escuchando, también uno de las familias de ellos, y yo agradezco a ellos, a Ivonne. Gracias, Ivonne, por dar parte de tu vida, y eso a mí me llama mucho la atención. Entonces, quiero agradecerle al Señor y a ustedes por las bendiciones que estamos recibiendo, y a Dios sea la gloria, a Dios la honra. Hoy quiero tomar un momento, un tema tan importante, el amor a Dios por Israel. Ustedes se van a dar cuenta en el trayecto de la lectura y se van a dar cuenta cómo Dios ama a Israel, cómo Dios está entregado por Israel, cómo Dios tiene en sus ojos a Israel, cómo Dios está siempre sobre la vida de Israel. Y esto es lo importante que nosotros podemos observar, cómo Dios está interesado por un pueblo tan chico, pero un pueblo que está dedicado a Él. Y entonces en esta hora quiero que vayan conmigo a Sofonías capítulo 3, versículo 12 al 20. Dije Sofonías capítulo 3, versículo 12 al 20. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se halla lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrán quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios y ha echado fuera tus enemigos. Jehová el Rey es Rey en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no temas también, Jerusalén, no temas, Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con gloria callará de amor,
se regocijará sobre ti con cánticos, reunirá a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio era una carga. He aquí, en aquel día o en aquel tiempo, yo te apacentaré de todos tus opresores, te apartaré de todos tus opresores, y salvará a la que cojea, recogerá a la descarriada, y os pondré por alabanza, por renombre en toda la tierra. Qué bonita palabra, ¿verdad? Qué bonita expresión de Dios. Estoy viendo como que es un poema, como que es algo especial para el pueblo de Israel. Lo está dedicando con un amor profundo al pueblo de Israel. Y eso, cuando nosotros leemos la palabra y nos damos cuenta que el interés de Dios para Israel es sumamente grande, es sumamente importante, amados hermanos. Ver estos pasajes es como regresar una película y empezar a ver desde el inicio del tiempo de los israelitas, ver cómo Dios se entregaba por ellos, cómo Dios se interesaba por ellos, cómo Dios tenía su corazón por ellos, cómo Dios anhelaba tener al pueblo. Con razón Jesús dijo allá cuando iba con rumbo a Jerusalén, y le gritó y lamentó y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido tenerte bajo mis alas como las gallinas a sus polluelos y no quisiste. La rebelión del individuo, la rebelión de Israel, lastimó el corazón de Dios. Le dolió el corazón a Dios porque era el pueblo que Dios amaba. Y Dios ama todavía. Dios está en medio de Israel. Dios está por Israel. Dios le apuesta a Israel. Así que, hermanos, en esta hora yo quiero que ustedes se den cuenta cómo el proceso de Israel era un pueblo chico, completamente chico, pero era un pueblo grande porque tenía Dios en medio de ellos. Por eso era grande. No era grande en su dimensión. Era grande porque Dios es grande y estaba en medio de ellos. Por eso era grande. Porque tenía al grande, tenía al poderoso, tenía al creador del universo, tenía todo a su favor. Y esto es lo interesante. Pero cuando Israel empezó a cometer debilidades, apartarse de Dios, apartarse de la presencia de Dios, Dios los entregó a los babilónicos. Y cuando entrega a los babilónicos, vean lo que hacen el rey de Babilonia. Lo que hizo el rey de Babilonia: se llevó a la gente más culta, se llevó a la gente más interesante, se llevó a la gente más rica, se llevó a la gente más con mucha inteligencia, y el rey dejó a ese remanente pobre que no tenía que comer, que era gente pobre, que era gente que no tenía preparación, que era gente, de esa gente quedó. ¿Y qué hace Dios? Cuando Dios ve que ya está abandonado, que el rey de Babilonia no se interesó por ellos, viene Dios y se interesa por ese pueblo. Viene Dios a rescatarlos, porque ellos ahí se humillaron delante de Dios. Ese remanente, como dice la Escritura, se quedó ahí, pero se quedó en busca de Dios, en busca de la presencia de Dios. Se quedó con miedo, se quedó con terror, se quedó con angustia, se quedó con desesperación. ¿Por qué? Porque parte de los familiares de ellos había marchado allá a Babilonia, porque parte de sus hijos se había ido con los de Babilonia. Todos los que tenían preparación, todos los que tenían riquezas, todas aquellas personas se los llevaron. Se quedaron los más pobres. Y estos pobres, ¿qué hicieron? Empezaron a clamar a Dios, empezaron a buscar a Dios, empezaron a dedicarle tiempo a Dios, empezaron a glorificar el nombre del Señor, porque se habían quedado y Babilonia había dejado a gente allí para que los custodiara.
Pero Dios fue tan grande, tan amoroso con el pueblo que se había quedado, se llama el remanente de Israel. Ese remanente se quedó ahí. Ese remanente estaba ahí en Israel, en Jerusalén, en Judá. Ahí se habían quedado enclavados, solos, sin apoyo, sin nada. Y entonces, ¿quién entró al quite? Voy a utilizar la frase, ¿quién entró al quite? ¿Quién entró a favor de ellos? Nada menos y nada más que el Padre de los cielos. Él entró y los rescató. Y a mí me llama la atención, y lo fui buscando la manera cómo Dios los fue llevando de tal manera que ellos encontraron un nido en el corazón de Dios. Encontraron el reposo en el corazón de Dios. Encontraron el alivio en el corazón de Dios. Dios está a favor de este pueblo. Primero, número 1, Dios había escogido este remanente, un pueblo humilde que confiara en Dios, dice la palabra, versículo 12, que confiara en Dios. Y este pueblo estaba confiando plenamente en Dios. Entonces, cuando Dios ve que están confiando en Él, Él se acerca al pueblo, Dios se acerca al pueblo y empieza a consolarlos. Empieza a animarlos, empieza a levantarles el ánimo, empieza a levantarles a lo que cómo habían caído. Pero gracias al Señor, porque Dios siempre está a favor de estas personas. Número 2, gente que no tenía un corazón injusto, gente que estaba muy acá viendo las injusticias. 2, gente que no mentía. Ese era el tipo de gente que se había quedado allá. Ese era el tipo de personas que se habían quedado allá. Gente que sus labios no hablaban mentira, ni su boca hablaba engaño. 3 cosas tenía que establecerse en ese lugar. Ella se había establecido. Gente que no mintiera, gente que no fuera injusta, gente que no era engaño, que no hablaba engaño. Esto a mí me impactó cuando empecé a ver las razones por qué el Señor andaba buscando al pueblo de Israel. Porque reunía los requisitos que Dios requiere. Entonces, ¿quiere decir que hablar mentira es ofensa a Dios? Por supuesto. Hablar engaño es en contra de Dios, por supuesto. Vivir en injusticia es contra Dios, por supuesto. Entonces Dios estaba buscando estos requisitos, y estos requisitos los reunía el pueblo, el remanente de Israel. Aquellos abandonados, aquellos pobres, aquellos que no tenían futuro. Pero cuando Dios los empieza a ver, empieza a cambiar su mentalidad, empieza a cambiar su estatus. Entonces, esto es lo importante que nosotros tenemos que ver en estas personas, en este grupo, en este remanente. Un remanente con provisiones. Cuando Dios ve esto, entonces Dios le empieza a dar al remanente provisiones. ¿Provisiones de qué? Provisiones de cualquier cosa, no. Serían apacentados. Serían reunidos por Dios. Una cosa que encuentro en Dios en estos capítulos o en estos versículos, que ellos tenían que dormir en paz cuando estaban desesperados. Dios entró a darles tranquilidad. Dios entró y dice, cuando yo entre, le dice Jehová de los ejércitos, ustedes dormirán en paz. Ustedes estarán tranquilos. No habrá quien los atormente. No habrá quien los moleste.
aún teniendo el pueblo o la ciudad de el rey Nabucodonosor sobre de ellos, ellos tenían tranquilidad. Qué interesante ver cómo las personas que se quedaron ahí empezaron a ver un mundo diferente. ¿Pero por qué? Me pregunto por qué. Porque Dios estaba en medio de ellos. Porque Dios los estaba custodiando. Porque Dios los estaba cuidando. Qué interesante, ¿no, hermanos? Ver la provisión de Dios, ver la amor de Dios para este pueblo. A mí me llama mucho la atención de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque tanto interés que tiene Dios por el pueblo, sí, mucho interés. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel le dice Dios, cuando ustedes ya estén en mi presencia, le dice en el versículo 14, en medio de la prueba, en medio de todo esto, alégrense, canten, gócense, canten, brinquen de júbilo, gózate, regocíjate. ¿Cómo nos iban a regocijar si estaban con Dios? Si tenían a Dios en medio de ellos, ¿cómo nos iban a regocijar? Si antes vivían en miseria, ahora empiezan a recuperar lo que habían perdido, aún siendo custodiados, aún viviendo bajo un látigo. Ellos estaban recuperando lo que habían perdido, de tal manera que a lo mejor se olvidaron de los que se habían ido, olvidaron de las familias que se habían ido. ¿Por qué? Porque estaban viviendo bajo la dirección de Dios. Estaban viviendo bajo el abrigo del Señor. Con razón David, con esas palabras tan lindas, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, qué bonito salmo. Ellos estaban disfrutando eso. Ellos estaban gozando eso. Entonces el Padre dice, gócense. Gócense porque estoy en medio de ustedes. Gócense porque estoy proveyéndoles. Gócense porque los estoy defendiendo. Ellos tuvieron que demostrar lo que ellos estaban viviendo. Qué interesante, qué importante encuentro al pueblo de Israel, el remanente. No, todo el grueso de Israel estaba en Babilonia. Aquí había unos abandonados. A estos abandonados el Señor los estaba protegiendo. A estos abandonados el Señor los estaba dando cobertura. Y esto es lo interesante, lo importante del tema de este día de hoy. El amor de Dios por Israel. Dios sigue amando a Israel. Dios sigue pensando en Israel. 5. Un pueblo protegido por Dios. Versículo 15. Y Jehová ha apartado tus juicios, y ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey en medio de ti. Nunca más verás el mal. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Qué palabras que le está diciendo Dios a Israel! Palabras de ánimo. Palabras que levantan. A veces algunas ocasiones, a lo mejor estaban deprimidos, a lo mejor estaban, no sé cómo estarían, pero cuando llegó esta palabra en su corazón, en sus oídos, ellos se levantaron, se pusieron de pie, empezaron a ver otro mundo, empezaron a ver otro sistema, empezaron a ver las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque alguien superior a los problemas estaba ahí. Alguien superior al rey de Babilonia estaba ahí con ellos. Alguien que podía dominar a Babilonia estaba con ellos. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Cuando Dios está con nosotros. Por más grande que sea el problema, por más grande que sea la situación, nosotros hemos vivido eso. Y hemos visto la mano del Señor poderosamente.
Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando, me estoy metiendo en mi terreno. Este es mi terreno, pero estoy hablando del terreno de los israelitas. Entonces, cuando yo veo a un Dios protector, a un Dios que está protegiendo al pueblo de Israel, a un Dios que ama al pueblo de Israel, lo ama con amor, amor profundo. Con razón Jeremías le dice Jeremías, con amor eterno te he amado, por eso te prolongaré mi misericordia. Dios ama con profundo amor. Dios deja todo por amar al hombre. El hombre son los ojos del Señor. Usted son los ojos del Señor. Si no lo sabía, entiéndelo. ¿Ok? Un remanente protegido. Un remanente con un Salvador. Llegó Dios a salvar al remanente de la opresión de Babilonia. Llegó Dios a protegerlos. Con razón, este hombre David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Al pueblo, al remanente, no les estaba haciendo falta nada. Después de vivir en pobreza, empezaron a recuperarse, empezaron a ver otro mundo, o empezaron a ver otro tipo de vida. Siempre cuando nosotros entramos a este reino, que se llama el reino de Dios, empezamos a ver otro mundo, empezamos a ser diferentes, empezamos a cambiar, empezamos a hablar diferente. Sí, hablamos diferente. La gente que entra a este mundo, a este reino, habla diferente. Si quieres entrar a este mundo, tienes que ser diferente. Tienes que hablar diferente. Tienes que vivir diferente. El pueblo de Israel, este remanente, empezó a vivir diferente. ¿Por qué? Porque había uno que se llama Jehová de los ejércitos que estaba haciendo la diferencia. Él estaba haciendo la diferencia en el pueblo de Israel. Un remanente que se deleita en él. Un remanente que Dios se deleita en ellos. Cuando Dios vio al pueblo de Israel ya reunidos, empezó Dios a deleitarse al ver al pueblo ya levantado. Dios, dice el versículo 17, que se gozó con ellos. Le dio alegría ver al pueblo. Qué interesante ver este pasaje, este verso que me llama la atención. Qué importante que Dios al ver a sus hijos se goza. Al ver al pueblo unido se goza. Al ver al pueblo fuerte se goza. Porque se está agarrando fuerza de Él. Está tomando la fuerza de Dios. Cuando tú tienes problemas y te metes con Dios, agarra la fuerza de Dios. La fuerza de Dios es tu fuerza. El poder de Dios es tu poder. Y eso es lo que estaba viviendo Israel. Y por eso Dios se estaba deleitando con su pueblo. Yo no sé, hasta el momento que estamos viviendo, cuánto se gozará el Señor con nosotros. ¿Cuánto? Un remanente que Jehová tiene su amor por él. Y aquí, en aquel tiempo, dice, yo apremiaré a tus opresores. La palabra apremiaré es castigaré a tus opresores. Les daré su pago a tus opresores. Pero te salvaré y agarraré la que cojea. Agarraré la lastimada. Agarraré a la persona o al que está disminuida. La levantaré y la pondré en alto. Le pondré por alabanzas. Qué importante, familias, escúchame bien esta palabra. Cómo Dios con Israel hizo todo esto. Quiero hacer un resumen ahora. ¿Cómo está tu vida? ¿Tú crees que Dios no tiene cuidado de ti? ¿Tú crees que Dios no se interesa de ti? ¿Tú crees que Dios no te ama a ti?
cuando estás pasando circunstancias, cuando has visto que el enemigo ya te rodeó, cuando has visto que el enemigo empezó a quitarte tu familia, a desbaratar tu hogar, a desbaratar todo, recuerda que Dios te está viendo. Dije hace ratos, tú eres los ojos del Señor. Dios está pendiente de tu vida. Dios quiere que tú voltees donde está el Señor, como este remanente volteó, buscó a Dios. Y cuando buscó a Dios, vio la vida diferente, vio el mundo diferente. Dios desea que tú y yo nos volvamos a Dios y que reconozcamos que Dios es el único que puede salvar y darnos la libertad. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo porque Dios lo ha hecho en medio de las circunstancias, en medio de la situación que vivimos. Dios se ha manifestado poderosamente en nosotros. Y eso es lo interesante. Dios no te abandona. Dios quiere protegerte. Dios quiere ayudarte. Él es tu Salvador. Él te bendice. Él quiere darte todas las cosas cotidianas. La que perdiste, Dios te la va a recuperar. Dios te la va a dar. La que algo pasó en tu vida, Dios te quiere sustentar. Dios te quiere proteger, Dios te quiere meter bajo sus alas, Dios te quiere darte cobertura. Déjate, abandónate en las manos del Señor. Dice el Salmo 55, 22, pon sobre Jehová tus cargas y Él te va a sustentar. Ponlas. ¿Tienes problemas como los del pueblo de Israel? ¿Te han saqueado? Han llevado a tus hijos. A lo mejor la pandemia se llevó a tus hijos. Regocíjate. Refúgiate en Dios. Refúgiate en la presencia del Señor. Refúgiate en Él. Y vas a encontrar soluciones a todos los problemas, porque el pueblo de Israel encontró soluciones por medio del Padre Celestial. Y por medio del Padre Celestial nosotros encontramos soluciones también a nuestros problemas. Dios nos quiere dar la cobertura. Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que tú saltes de alegría, pegues saltos de alegría por lo que Dios está haciendo con tu vida. Gózate en la presencia del Señor. Y cuando Dios ve que tú estás ya recuperando lo que has perdido, Dios se va a deleitar en ti, porque va a creer Dios en ti que crees en Él. Va a creer Dios en ti que confías en Él, porque Él te está viendo. Entonces Él se regocija por lo que tú haces y por lo que tú vives. Bravo. A su nombre la gloria. Esto hace Dios con los deprimidos. Esto hace Dios con los abatidos. Esto Dios hace con todos. Así que gózate, hermano. Libérate, hermano, de esa carga que tienes. Déjales al Señor. Dios quiere tomar tus cargas. No las sigues cargando. No sigas con ellos. ¿Ves? El pueblo de Israel se abandonó en la presencia del Señor. Dios le restauró. Dios le dio mucho más. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor tenemos todo. Así que, familias, en esta mañana yo quiero darle gracias a Dios porque has escuchado una palabra corta pero concisa. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana y deseamos, Señor, con todo nuestro corazón, que tú bendigas a las personas que escucharon esta palabra. Bendígalas. Están cruzando las mismas situaciones que cruzó el pueblo de Israel. Yo creo que estas personas, Señor, son parte del remanente que está en este mundo. Señor, en el nombre de Jesús, queremos, Señor eterno, determinar servirte a ti y seguirte a ti. Te lo demandamos en el nombre de Jesús.